Bien, jóvenes, en esta oportunidad vamos a ver el material de la práctica número 5, material cortesía del doctor Quirico Castillo. Esta práctica se denomina determinación de carbono e hidrógeno y el objetivo de la misma es evidenciar la presencia de estos elementos en una muestra orgánica. Entonces, para hacer esto, debemos revisar algunos conceptos. Lo primero es que la química orgánica, pues es la rama de la química que estudia el átomo de carbono y los distintos compuestos que tienen carbono en su estructura. Ahora bien, no todos los compuestos que contienen carbono pueden considerarse orgánicos. Ahí está el ejemplo de el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, así como también de ciertas sales, como los carbonatos, que a pesar de que contienen carbono, pues son consideradas inorgánicas, no orgánicas. Ahora bien, todos los compuestos orgánicos sí contienen carbono, pero no todos los compuestos que contienen carbono son orgánicos. Entonces, el, el número de compuestos orgánicos es abrumadoramente mayor que el número de compuestos inorgánicos. Esto se debe a que el carbono tiene la capacidad de combinarse consigo muchas veces, llegando a formar compuestos que tienen miles y miles de átomos de carbono. Esta propiedad no es posible para ningún otro elemento de la tabla periódica. Entonces, además del carbono, podemos encontrar en los compuestos orgánicos otros elementos como son el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, los halógenos, que como todos sabemos son los que pertenecen al grupo 7A de la tabla periódica. El flúor, el cloro, el bromo y el yodo. También podemos encontrar el azufre y el fósforo, además de algunos metales como el hierro y el magnesio, entre otros. Entonces, aquí tenemos el montaje de la práctica, que si ustedes pueden verificar en su manual, encontrarán un dibujo parecido a este que se ve en el fondo. Y el montaje consiste en dos tubos de ensayo eh, conectados mediante un tubo hueco, un tubo de vidrio hueco, también un mechero y un soporte. El mechero para calentar la muestra y el soporte pues para aguantar, para soportar el montaje de la estructura de la práctica. Entonces, como ustedes se habrán podido dar cuenta en su manual, vemos que tenemos un tubo generador, que es el tubo que va a ser calentado, y tenemos un tubo recibidor. En el tubo generador se va a generar la reacción para nosotros poder identificar la presencia de carbono e hidrógeno en la muestra. Y en el tubo recibidor, pues va a recibir el producto químico que se genere en el tubo generador. En el tubo generador vamos a tener una muestra orgánica desconocida, no sabemos qué es, pero suponemos que es orgánica y que eso es lo que queremos comprobar. Y también tendremos en ese tubo el óxido cúprico, QO. Entonces, en el tubo recibidor tendremos una muestra de hidróxido de bario. Es importante mencionar que el, este tipo de pruebas es una prueba cualitativa y que, como todos sabemos, existen dos tipos de pruebas analíticas, que son las cualitativas, que miden una cualidad, o sea, determinan una cualidad o característica de la muestra, y las cuantitativas, que miden una cantidad de determinada sustancia en una muestra. Las cuantitativas pues están amarradas a un número y a una unidad, mientras que las cualitativas por lo general están amarradas solamente a una cualidad o una característica. Entonces, en el video que vamos a subir con el desarrollo de la práctica, ustedes van a ver, van a poder apreciar todo lo que ocurre durante la práctica. Bien, entonces
En el tubo generador vamos a tener la siguiente reacción. Tenemos, como ya dijimos, una muestra orgánica que, como es de esperarse para una muestra orgánica, contendrá carbono e hidrógeno. Entonces tendremos el óxido cúprico. Vamos a proceder a calentar esa muestra en el mechero de Bunsen y se nos va a generar CO2, agua y óxido cuproso o Q2O. Entonces, en este tipo de reacción, o sea, la reacción que ocurre en este tubo es una reacción de óxido-reducción. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque en una reacción de óxido-reducción ocurre una oxidación y una reducción al mismo tiempo, de manera simultánea. Entonces, como podemos ver acá, el cobre en el lado izquierdo de la reacción tiene un estado de oxidación de +2, mientras que en el lado derecho, el lado de los reactivos, tiene un estado de oxidación de +1. Eso quiere decir que redujo su estado de oxidación y experimentó una reducción. En tanto que el carbono, que acá no tiene compuesto, no tiene oxígeno, acá, como podemos ver, tiene oxígeno, lo que quiere decir que se oxidó. También acá, el carbono, si lo tomamos como que está en estado combinado o estado libre, tendría un estado de oxidación pues menor que el que tiene aquí, que es un estado de oxidación de +4. Entonces, eh, al final, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que hay presencia de hidrógeno en este tubo o en la muestra? Pues esta agua que se genere, pues se va a generar en forma de vapor y ese vapor lo vamos a ver como una condensación en el tubo generador. Y esa será nuestra prueba de que hay hidrógeno en la muestra. Porque de la única forma que se genera agua es si existe la presencia de hidrógeno y de la única fuente que podría provenir ese hidrógeno es de la muestra orgánica. En el caso de la evidencia para el carbono, eso lo vamos a notar en el tubo recibidor. ¿De qué manera? Vimos que en el generador se genera CO2. Ese CO2 va a escapar por el tubo que conecta a ambos tubos de ensayo y va a llegar a el tubo recibidor, donde hay una solución de hidróxido de bario. El hidróxido de bario, al combinarse con el CO2, pues generará un precipitado blanco de carbonato de bario. Un precipitado es cuando se forma un sólido en el seno de un líquido. Entonces ustedes van a ver en el tubo de ensayo recibidor que se va a formar un sólido blanco en el fondo del tubo. Bien, este tipo de reacción puede considerarse una reacción ácido-base, donde el hidróxido de bario es la base y el CO2 es el ácido. O una reacción también puede ser de formación de precipitados. Entonces, aquí podemos ver las características de la oxidación versus las características de la reducción. En la reducción hay ganancia de átomos de oxígeno. Por eso les hablaba que el carbono, de no tener oxígeno, pasó a tener oxígeno. Y eso nos indicó que se oxidó. Mientras que en la reducción hay una pérdida de átomos de oxígeno. En el caso de la oxidación hay pérdida de átomos de hidrógeno, mientras que en la reducción hay ganancia de átomos de hidrógeno. Y en la oxidación tenemos pérdida de electrones y ganancia de electrones en la reducción. Otra característica que no mencionan acá es aumento del estado de oxidación en la oxidación y disminución del estado de oxidación en la reducción. Y con esto, pues ya estamos preparados para ver el desarrollo de nuestra práctica y luego proceder a llenar nuestra guía o protocolo.